¿Qué ocurre cuando el valor deja de escapar y el poder empieza a anclarse en su tierra? Imagina una refinería que no solo transforma petróleo, sino el destino de un país y el equilibrio de poder de todo un continente. La refinería Dangote no es simplemente una fábrica. Es el sueño de una África mirando hacia adelante, una declaración de independencia industrial que se levanta en Lagos como una ciudad de acero y ambición. Piensa en Lagos, una urbe donde millones de personas luchan cada día por un futuro mejor. Allí, las torres metálicas de la refinería crecen como raíces de una nueva era. Pero más allá de lo visible, lo que se forja es una batalla histórica. Durante siglos, África ha sido un exportador neto de riqueza y un importador de promesas rotas. Desde el oro y el marfil en el siglo XIX hasta el petróleo en el siglo XX, el continente ha visto cómo sus recursos partían rumbo a otras tierras, dejando atrás apenas migajas. Por ejemplo, en el Congo belga, durante la época colonial, el caucho y los minerales financiaron imperios lejanos, mientras la población local sufría explotación y pobreza. En Ghana, el cacao hizo ricos a comerciantes extranjeros, pero los agricultores locales apenas podían sostener a sus familias. Es un patrón que se repitió, década tras década, producto tras producto. Con el petróleo ocurrió algo similar. Cada barril refinado fuera del continente se llevaba mucho más que crudo. Se llevaba la posibilidad de decidir, de crear empleos, de construir futuro y de mantener el valor en casa. Así, la región dependía de otros países y veía cómo su mañana se diluía en contratos escritos lejos de su gente. Es lo que los economistas llaman fuga de valor. El fenómeno por el cual una nación exporta recursos sin industrializarlos, perdiendo así los beneficios más importantes. Pero cuando las torres de Dangote comenzaron a recortar el horizonte, todo cambió. Los acuerdos de siempre tambalearon. Contratos antiguos fueron puestos bajo lupa, y los hilos invisibles de la dependencia quedaron expuestos. De pronto, los grandes jugadores internacionales, acostumbrados a dictar precios y tiempos, sintieron la presión. Las cifras de producción y expansión anunciadas por Dangote estremecieron el mercado global, obligando a todos a mirar a África bajo una nueva luz. Ya no solo como proveedora de materias primas, sino como un polo emergente de poder. La historia está llena de momentos similares. En Brasil, la fundación de Petrobras en la década de los años 50 transformó la economía y permitió al país retener más valor. En Arabia Saudita, la nacionalización de Aramco en los años 70 marcó el inicio de una era de independencia energética. ¿Podría Nigeria estar a punto de vivir su propio momento fundacional? Aquí persiste una pregunta. Si una sola refinería puede alterar el destino de un país, ¿qué impacto podría tener en todo el continente? ¿Puede África, por fin, retener su valor, proteger empleos, fortalecer su dignidad nacional y escribir su historia, rompiendo siglos de dependencia y estructuras impuestas desde fuera? Lo que está en juego va mucho más allá de los negocios. Es la posibilidad de tomar las riendas del propio destino, de reescribir la historia narrada por otros y de forjar un futuro donde el poder no se exporta, se defiende y se cultiva en casa. Pero, ¿cómo llegó Dangote a desafiar este orden mundial? Para entenderlo, tenemos que retroceder y mirar cómo comenzó esta revolución industrial africana. Durante generaciones, el crudo partía de Nigeria y el beneficio regresaba apenas como sombra de su valor real. Así se resume la herida. La riqueza natural viajaba en enormes barcos, mientras solo volvía una mínima parte, dejando tras de sí promesas rotas y una economía atada a intereses ajenos. La dependencia del petróleo no solo vaciaba las reservas del país, sino que también drenaba empleos, tecnología y la posibilidad de forjar una economía sólida y autónoma. En las calles, la consecuencia era evidente: cortes de luz, colas interminables por combustible y presupuestos públicos al borde del abismo, todo mientras los productos derivados regresaban con precios inalcanzables. Cada barril que cruzaba los océanos era una oportunidad de desarrollo que se esfumaba. Así, Nigeria exportaba su historia y recibía a cambio un futuro incierto,
condicionado siempre por las potencias que dictaban las reglas desde lejos. En medio de este ciclo de pérdida, surge un símbolo de cambio: la refinería Dangote. Con capacidad para procesar 650.000 barriles diarios y el proyecto de alcanzar 1.400.000, la escala de la refinería sacude al mercado global y obliga a renegociar acuerdos que parecían eternos. Pero su impacto va más allá de los números. La sola existencia de Dangote desafía antiguas estructuras de poder y despierta en la población una pregunta que resuena con fuerza: ¿por qué la riqueza no puede quedarse en su tierra? Esa duda, tan simple como revolucionaria, siembra un sentido de dignidad y expectativa colectiva que trasciende lo económico. Para entender la magnitud de este cambio, basta recordar la historia de Corea del Sur, un país que en los años 50 era uno de los más pobres del mundo, pero que, al decidir industrializarse y retener el valor de sus propios recursos, se transformó en una potencia tecnológica y exportadora. El caso nigeriano podría ser el inicio de un proceso similar, adaptado a la realidad africana. Sin embargo, el riesgo persiste. Si nada cambia, Nigeria y gran parte de África seguirán atrapados en el mismo ciclo, perdiendo no solo oportunidades, sino también la dignidad de decidir su propio destino. La verdadera lucha es por recuperar el control, romper la dependencia y devolverle a la soberanía un significado real. Mientras la refinería Dangote comienza a operar, las miradas del mundo se posan sobre Nigeria. ¿Podrá esta apuesta transformar realmente el destino de una nación y de todo un continente? Cuando el equilibrio se rompe, las historias se reconstruyen para recuperar el control. Cada movimiento altera el tablero y obliga a todos a reposicionarse. La expansión de la refinería Dangote no solo redefinió la economía local, agitó a los gigantes internacionales. Empresas acostumbradas a marcar el ritmo del petróleo africano observaron con inquietud cómo una nación reclamaba el valor de sus propios recursos. Semanas después del anuncio de que la refinería duplicaría su capacidad, inversiones extranjeras comenzaron a congelarse. Los discursos oficiales de antiguos socios comerciales cambiaron de tono. Ya no se celebraba el avance industrial de Nigeria. Aparecieron advertencias, reservas y un sutil aire de amenaza. El gobierno nigeriano respondió reestructurando aranceles. Surgieron nuevas barreras a los combustibles importados, como escudo para la producción nacional. Desde fuera, estas medidas fueron tachadas de proteccionismo, pero para muchos nigerianos, representaban la primera señal tangible de independencia económica. Para ilustrarlo, basta pensar en lo que sucedió en México tras la expropiación petrolera de 1938. Las potencias extranjeras intentaron aislar al país, pero la industria local creció y se consolidó. En Venezuela, la nacionalización del petróleo también significó un periodo de tensiones y boicots, pero permitió por un tiempo mayor control sobre los ingresos nacionales. Mientras los camiones empezaban a distribuir productos hechos en suelo nigeriano, la narrativa internacional cambió abruptamente. De pronto, los conflictos internos y las viejas crisis de Nigeria se amplificaron en los titulares globales. Complejidades históricas y sociales fueron reducidas a frases alarmantes, excusas perfectas para justificar intervención y vigilancia externa. El verdadero temor de los poderes foráneos no era la fuerza militar de Nigeria, sino su posible independencia real. Peor aún, que su ejemplo se propagara por África, amenazando décadas de dominio económico, político y mediático. Los nuevos relatos buscaban dividir, sembrar desconfianza y reducir la riqueza de experiencias locales a moldes fáciles de manipular. Bajo el pretexto de la ayuda o la seguridad, se intentaba mantener la influencia, incluso si los hechos sobre el terreno narraban una historia distinta. Si estas narrativas externas triunfan, Nigeria podría perder la oportunidad histórica de decidir su propio destino. La sombra de una nueva dependencia asoma, disfrazada de preocupación internacional, lista para perpetuar viejos ciclos bajo rostros distintos. Pero el pulso sigue abierto. Las consecuencias de este conflicto no se detendrán en las fronteras de Nigeria. Cambiarán el mapa africano,
afectando quién escribe las reglas y quién debe obedecerlas. Ahora, las calles y los despachos hierven de expectativas y temores. La pregunta se instala: ¿quién controlará realmente la nueva riqueza de Nigeria? Cuando el centro de gravedad se desplaza, todo el tablero tiembla. La refinería Dangote ya no es solo una estadística en el PIB. Es el epicentro que sacude acuerdos, alianzas y certezas que parecían inmutables durante generaciones. Ante Nigeria y su entorno, se abren tres caminos. El primero consiste en reconstruir las instituciones desde adentro, fortalecer sistemas, formar ingenieros locales y convertir la refinería en semilla de una industrialización genuina. Cada inversión en talento propio refuerza la resistencia ante presiones externas y renueva el tejido productivo nacional. Por ejemplo, en Malasia, la inversión en educación técnica fue clave para el desarrollo de su industria petrolera. El gobierno malasio envió a miles de estudiantes a formarse en el extranjero y luego los incorporó a la industria local, generando un círculo virtuoso de innovación y autonomía. Nigeria podría seguir un camino similar, adaptando esa estrategia a su propio contexto. El segundo camino es renegociar los contratos heredados. Cambiar lo pactado durante décadas implica alterar cadenas de valor, desafiar privilegios históricos y exigir un precio justo por cada gota refinada en casa. No es solo cuestión de cifras. Se trata de reescribir quién decide y quién depende. Aquí es vital la transparencia. Países como Noruega han demostrado que la gestión transparente de los recursos naturales puede traducirse en bienestar social. El Fondo Soberano Noruego, alimentado por los ingresos del petróleo, es hoy uno de los más grandes del mundo y sostiene servicios públicos de calidad. Nigeria podría aspirar a crear sus propios mecanismos de ahorro y distribución equitativa. La tercera ruta apuesta por la cooperación regional. Infraestructuras soñadas durante años pueden convertirse al fin en corredores de energía y manufactura, llevando la influencia de Dangote más allá de Nigeria. Un corredor ferroviario, ductos transfronterizos, mercados de energía compartidos. Cada paso amplifica el alcance del proyecto y teje nuevas redes de poder en África Occidental. Imagina un futuro en el que refinerías similares se construyen en Ghana, Costa de Marfil o Senegal. El comercio intraafricano se multiplica, las economías se integran y los precios de la energía bajan. Así, el continente dejaría de depender de importaciones costosas y de decisiones tomadas en París, Londres o Washington. Ninguna ruta es sencilla. Cada avance despierta tensiones políticas, resistencia de quienes temen perder privilegios y presiones económicas, tanto internas como externas. Mientras la luz de Dangote se expande, inspira reformas, pero también alimenta recelos en gobiernos vecinos y actores globales. El riesgo es tangible. Fracasar en la coordinación o sufrir represalias externas podría ralentizar, incluso revertir los logros. Sin embargo, si Nigeria y sus aliados trazan el camino adecuado, la recompensa es monumental. Tiempo ganado, soberanía recuperada, capacidad de decidir el propio destino y romper el ciclo de dependencia. Así, la refinería trasciende su papel industrial para convertirse en símbolo y catalizador de una nueva era africana. La pregunta ya no es si Nigeria puede refinar su petróleo, sino cómo un continente entero reescribe sus propias reglas. Pero incluso el símbolo más poderoso necesita pruebas concretas. ¿Qué viene después cuando los intereses globales comienzan a reaccionar? Cuando el flujo de riqueza deja de escapar, algo más profundo comienza a germinar. Durante décadas, el dinero salía incesantemente del país. Las colas para conseguir gasolina parecían eternas. Los presupuestos públicos vivían al borde del colapso y los servicios básicos apenas alcanzaban para sobrevivir. Pero ahora, con la refinería en funcionamiento en suelo nigeriano, el costo del transporte baja, las filas se acortan y los recursos empiezan a quedarse en casa. Esa transformación va mucho más allá de simples cifras. Cambia la psicología colectiva.
Cuando el petróleo deja de ser solo materia prima para exportar y se convierte en motor de crecimiento local, la gente deja de limitarse a sobrevivir y empieza a imaginar, a construir. En las calles, la conversación es otra. Ya no se habla únicamente de carencias. Se discute sobre soberanía, sobre infraestructura, sobre nuevas posibilidades. En las universidades técnicas, la industria petrolera deja de ser una promesa lejana y se vuelve una oportunidad tangible, algo real para el futuro de una generación. Surgen oportunidades inesperadas para las industrias locales, que antes solo soñaban con acceder a insumos refinados. La educación técnica cobra sentido inmediato. La participación comunitaria se fortalece. Ya no se limita a observar, sino que forma parte activa de la transformación. Pero el cambio más profundo es cultural. La dignidad se robustece. Las comunidades empiezan a reconocerse como protagonistas de su propia historia, no como víctimas de la dependencia. La autoestima nacional florece cuando el país ve cómo el fruto de su trabajo se queda y se multiplica dentro de sus fronteras. Ejemplos como el de Ibrahim Traoré, en otras regiones africanas, demuestran que retener el valor no es solo cuestión de geografía, sino de dirección y valentía. La clave está en decidir, colectivamente, no dejar que el futuro siga escapando por la puerta de atrás. Sin embargo, no todo está ganado. Los riesgos son reales. Presiones internas y externas, desde intereses económicos hasta narrativas importadas, intentan frenar o revertir el proceso. Pero el beneficio potencial es mayor que cualquier amenaza. Una sociedad más fuerte, más unida, y un futuro elegido, no impuesto desde fuera. La pregunta ahora es si la sociedad podrá resistir esas presiones y proteger lo que ha empezado a construir. Lo que está en juego va mucho más allá del petróleo. Es el derecho a decidir su propio destino. Esto no va solo de petróleo. Se trata de reescribir la historia y desafiar un antiguo reparto de poder. Durante décadas, el valor de África fluyó hacia otros continentes, dejando sueños inconclusos y futuros hipotecados. La refinería Dangote no es simplemente un complejo industrial. Es una declaración. Una nación puede decidir su destino y retener su riqueza. El verdadero poder nunca estuvo solo bajo la tierra, sino en la capacidad de transformar ese valor y contar la propia historia. Este proyecto desafía narrativas impuestas desde fuera, esas que durante generaciones dictaron lo que África podía o no podía alcanzar. Hoy el mayor reto no es mantener las máquinas encendidas, sino sostener la determinación colectiva cuando las cámaras se apaguen y los titulares cambien. Aquí comienza la verdadera prueba. ¿Será posible resistir cuando las presiones externas se vuelvan más sutiles y la tentación del viejo orden regrese con más fuerza? La soberanía no se decreta, se construye. Se forja en cada contrato renegociado, cada tecnología dominada localmente, cada empleo protegido. La dignidad nacional crece cuando el valor se queda, circula y multiplica dentro de las propias fronteras. Pero este desafío no es solo de Nigeria ni de África. Es una invitación para que cualquier espectador, en cualquier rincón del mundo, se pregunte: ¿quién controla la narrativa de desarrollo de mi país? ¿Quién se beneficia realmente del trabajo y los recursos locales? ¿Y qué haría falta para cambiar esa ecuación? La historia de Dangote demuestra que el cambio profundo exige más que infraestructura. Requiere coraje para desafiar costumbres, alianzas para resistir presiones y visión para sostener lo logrado. Hay que estar alerta, porque cada avance puede ser contestado por quienes prefieren que nada cambie. Al final, la pregunta central no es si una refinería puede transformar una nación, sino si su ejemplo bastará para inspirar a otras a reclamar el control de su destino. ¿Hasta dónde llegará la onda expansiva de este nuevo poder local? Para que este cambio no sea efímero, es necesario implementar pasos concretos. Por ejemplo, fortalecer la capacitación técnica en las escuelas y universidades. Los jóvenes deben ver en la industria no solo un empleo, sino una carrera de largo plazo. El Estado puede ofrecer becas, programas de intercambio y fomentar la investigación local sobre energías y procesos industriales. Además,
Es vital crear marcos legales robustos que protejan los intereses nacionales sin cerrar la puerta a la cooperación internacional. La transparencia en la gestión de los ingresos petroleros debe ser una prioridad, vigilada por organismos independientes y la sociedad civil. De este modo, se previenen la corrupción y la captura del Estado por intereses particulares. Otro paso esencial es diversificar la economía. El petróleo puede ser la palanca inicial, pero el desarrollo sostenible requiere invertir en agricultura, tecnología, educación y salud. Así, Nigeria y sus vecinos podrán resistir los vaivenes de los precios internacionales y asegurar bienestar a largo plazo para su población. Finalmente, la integración regional es clave. La Unión Africana y otras organizaciones pueden facilitar acuerdos comerciales, infraestructura compartida y mecanismos de resolución de disputas. Así, los países africanos podrán actuar en bloque, negociando de igual a igual con potencias externas y protegiendo juntos su derecho a decidir. La refinería Dangote es mucho más que una obra de ingeniería. Es un punto de inflexión histórico, un recordatorio de que el futuro no está escrito en piedra. Con visión, coraje y unidad, una nación, y quizás un continente entero, pueden recuperar el control de su destino y encender una nueva luz en el mapa mundial. La pregunta que queda es simple, pero poderosa. ¿Será este el inicio de un ciclo virtuoso o un espejismo en el desierto de la dependencia? La respuesta, como siempre, está en las manos de quienes decidan, día tras día, defender el derecho a soñar y construir en su propia tierra.